Encima de todo lo que hemos visto ya acerca de la realidad actual y la formación que tuvieron las mujeres en la antibíblica igualdad de género, que las formó más como hombres que como mujeres, es también un gran infortunio reconocer que esta misma maldad de género ha malformado también a los varones para convertirlos en hombres débiles, ultrasensibles y afeminados. Cuando decimos débiles nos referimos no a la fuerza física, sino a la falta de determinación para hacer cualquier cosa. Es decir, que son indecisos, que son temerosos y que no saben sostener su palabra. No tienen palabra ni cumplen sus compromisos. Cuando decimos ultrasensibles, nos referimos a que estos varones han sido formados de una forma tal que no se le puede hablar con franqueza sin que casi se pongan a llorar como niños. Se sientan ofendidos y se hieran sus sentimientos. Y cuando decimos afeminados nos referimos a que fueron educados más para actuar como las mujeres que como los hombres. Y que, vamos a ver, su mamá les enseñó y los entrenó a actuar más como mujeres que como varones. Y presten atención ustedes, varones, sobre todo ustedes que tienen más bien presencia materna y ausencia de presencia paterna, porque esto es muy necesario para todos. Pero ya leímos cómo nuestro Señor Jesucristo nos dijo que Él respondiendo dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Esto nos deja claro que debe haber una distinción entre el carácter y la conducta del varón y el carácter y la conducta de la mujer. Cuando el Señor hace esa distinción y dice: ¿no habéis leído que desde el principio el Señor los hizo diferentes? Y cuando habla de esta diferencia no solo se refiere a los rasgos físicos, sino también al carácter. El Señor hizo al varón de una forma y a la mujer de otra forma. El varón es y debe ostentar un carácter particular de varón y la mujer un carácter particular de mujer. En esta oportunidad nos vamos a centrar en el carácter particular del varón y el día de mañana, con la ayuda del Señor, nos vamos a centrar en el carácter particular de la mujer. Nos dice el pastor puritano Adam Clarke, cito: un hombre debe actuar como Cristo lo hace aquí, no prestar atención a lo que la corrupción de las costumbres ha introducido en las ordenanzas divinas, sino volver a la voluntad original, al propósito y a la institución de Dios. Cristo nunca acomoda su moralidad a los tiempos ni a las inclinaciones de los hombres. Lo que se hizo al principio es lo que Dios juzgó más digno de gloria, más provechoso para el hombre y más adecuado para la naturaleza. Termina la cita. ¿Qué claro es el puritano aquí, hermanos? Pues nos está diciendo:
No debemos seguir las costumbres que han introducido los hombres en cualquiera de las épocas. No estamos supuestos a seguir lo que hace la mayoría y lo que la mayoría ha establecido como normal o natural, sino dice, debemos volver a la voluntad original, al propósito original de la institución de Dios sobre estas cosas. Pues dice, Cristo nunca acomodará su moralidad a los tiempos, ni a las inclinaciones de los hombres. No lo va a hacer. Lo que se hizo al principio es lo que Dios juzgó más digno de gloria. Piensen en eso. Lo que Dios hizo al principio es lo que Él consideró más digno de gloria, no lo que vendría a desarrollarse después, no, porque Dios cuando creó las cosas las creó perfectas. Y al haberlo creado perfecto, lo que es distinto a aquello original que es perfecto, entonces es lo que está mal, no lo que fue creado perfecto. ¿Me siguieron? Pero no debemos pensar, pues, entonces, que estas conductas características tanto del varón como de la mujer serán completamente innatas. Existe un componente innato en el carácter o las características del varón, pero que necesita ser afianzado y afinado para su correcto funcionamiento. Porque pensar que los varones solos se convertirán en varones así nada más, con que crezcan y ya, y que las mujeres solas se convertirán en mujeres nada más con que crezcan y ya, sin necesidad de que nadie les enseñe qué es ser mujer, qué es ser varón, ni los forme como varón o como mujer. Ese pensamiento no está lejos del pensamiento mundano de que los homosexuales nacen así y que entonces solo crecen y ya. ¿Me siguen? Que ellos piensan que ya nacieron así, ya no se les puede quitar y solo se desarrolla. Pensar entonces que el varón solo nace así, nace varón y no se le tiene que indicar lo que es ser varón, solo le va a salir, hermanos, es casi lo mismo que pensar que el homosexual nació homosexual y no se le tiene que decir nada. ¿Me estoy explicando? No, Dios puso ciertamente algunas cualidades y características básicas, en otras palabras, Dios puso la semilla de las cualidades y características básicas en los niños y en las niñas, y son los padres los que deben de regar esa semilla, deben de podar ese arbolito y deben forjarlo y formarlo como Dios determinó que tendría que ser. Además, pensar que no necesitamos formar a los niños como varones y a las niñas como mujeres, esto también es negar la doctrina de la depravación total del hombre. Porque si creemos que los niños y las niñas nacieron ya, como dice la Escritura, depravados, entonces debemos admitir que las inclinaciones naturales tenderán a la corrupción y que tenderá a la adopción de las conductas e inclinaciones que no son correctas. ¿Me explico? Eso nos enseña la doctrina de la depravación total, por lo que entonces esto significa que no podemos dejar la formación de nuestros hijos a la naturaleza, ni mucho menos al mundo. Es necesario
Y es obligatorio para todo padre formar a sus hijos como varones bíblicos y a sus hijas como mujeres bíblicas. El varón se enfocará más en formar a sus hijos varones como varones bíblicos. Y la mujer cristiana se enfocará más en formar a sus hijas como mujeres bíblicas, aunque el varón participará en las dos formaciones. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo puedo saber cómo se debe ser un varón bíblico? ¿Cómo puedo formar yo en mis hijos varones a un varón bíblico? Primeramente veamos lo que la Escritura dice respecto a los varones, pues repito, mañana veremos con respecto a las mujeres. Primero a los Corintios capítulo 16, la primera carta a los Corintios capítulo 16, versículo 13 nos enseña estas cosas. Primera a los Corintios 16, 13. Dice la palabra del Señor: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hasta ahí. Este solo tópico de la formación de los varones, hermanos, nos merecería una serie completa sobre cómo formar varones bíblicos. Pero por causa del tiempo, en esta ocasión solo vamos a esbozar algunos principios generales que esperamos que sean de gran ayuda para ustedes y para sus hijos varones en esta parte y en esta formación. Y vamos a considerar este tema, hermanos, en tres partes. Primero vamos a considerar qué es ser varonil. En segundo lugar, vamos a enfocarnos en cómo se llega a ser varonil. Y por último, vamos a ver qué hacer si no hay una figura paterna. Pero comencemos con nuestro primer punto. ¿Qué es ser varonil? Nuestro texto nos dice: portaos varonilmente. Miren lo que está haciendo el apóstol. Nos está primeramente diciendo, cuando dice portaos varonilmente, nos está diciendo que ya hay un concepto preestablecido de lo que es ser varonil. Porque por eso nos está diciendo portaos varonilmente. ¿Y cómo es varonilmente? Entonces hay un concepto. Y ese concepto no es un asunto cultural. Lo que se piensa aquí o lo que se piensa allá. No, hermanos, vamos a ver que esto no es así. El término griego que aquí se tradujo como varonilmente es el término andrizomai. Este término significa hacer o actuar como un hombre. Miren cómo vamos avanzando. Lo que nos está diciendo entonces que hay una conducta preestablecida para un varón.
No es lo que la sociedad le parece mejor, lo que el consenso o la votación de todos les parece que debiera ser un varón. No, hay entonces ya vamos a decirlo así, que el mundo les desagrada esa palabra, hay un estereotipo de varón. Pues ya ven que hoy en día se odia esa palabra. No queremos los estereotipos. No, pues la Escritura nos dice que hay un estereotipo de varón. Es decir, un modelo de varón al cual debemos aspirar todos los varones. Este término griego significa hacer o actuar como lo haría un hombre. Aquí ya nos está estableciendo una distinción en que la mujer haría o actuaría de una forma y el varón haría o actuaría de una forma distinta. Y para exhortarnos a la fortaleza, miren, firmes en la fe. Está hablando firmeza, fuerza. Y luego al final dice esforzaos. Y entre firme y esforzaos nos dice varonilmente. Se dan cuenta que el contexto también ya nos está estableciendo entonces la definición hacia donde está apuntando este término varonil. Por lo que este término también significa hacer o actuar varonilmente. Ser varonil significa hacer o actuar varonilmente. Esta realidad está expresada entonces en contraste con la conducta natural del niño o de la mujer, que el niño y la mujer actuarán de una forma, pero el hombre, el varón, actuará como hombre. Incluso hoy ya desagrada esa expresión, ¿verdad? Pero antes era común. Pórtese como hombre. Ya no nos gusta y ya se convirtió en una expresión rechazada por la sociedad, pero estaba estableciendo una realidad. Hay un modelo de cómo se espera que debe ser el hombre. Ahora, este modelo, como decía, no lo establece la cultura, sino vamos a ver que la Escritura nos establece también este modelo. En este sentido, entonces, nos está diciendo que ser varonil es actuar valientemente. No que la mujer sea cobarde por sí misma, y menos en estos tiempos, sino que se manifiesta en la varonilidad un carácter valeroso que deja atrás el valor de la mujer. ¿Sí me explico? Es decir, que si hablamos de valentía y de valor, el texto nos está diciendo, se espera que el varón sea más valiente y valeroso que la mujer. ¿Quién mata las cucarachas en su casa? Mejor no me diga. ¿Quién mata los ratones en su casa? Ay, hermanos, hoy en día no sé si han visto videos donde los varones ven el ratón y mejor sale la señora brava casi con la escopeta y ¡ah! Hermanos, las cosas están al revés. Y suena chistoso. ¿Y saben por qué suena chistoso? De hecho, analícenlo. ¿Por qué suena chistoso? Porque en lo profundo sabemos que debe ser al revés, que causa un efecto que hace hasta reír. ¿Me explico? ¿Por qué me hace reír? Porque eso no debiera ser así. Esta distinción de carácter sólido y valeroso del varón en contraste con el de la mujer que ya vimos hace un rato, es de la fragilidad y la debilidad,
es aún demandado por Dios, hermanos, cuando dice que la mujer no debe de tratar de ser como el varón, ni el varón debe de tratar de ser como la mujer. Pues esa es la idea de Deuteronomio 22:5. Muchos de ustedes se sabrán de memoria Deuteronomio 22:5, que dice: no vestirá la mujer ropa de varón, ni el varón ropa de mujer. Ahí, de hecho, se está estableciendo un principio en contra del homosexualismo. Pero también, hermanos, se está diciendo: la mujer no debe tratar de actuar como varón, y el varón no debe tratar de actuar como la mujer. No solo es el hecho de que no deben ustedes vestir a sus hijos varones de niñas, ni a sus hijas niñas de varón, no, sino hay detrás de eso un principio, que el varón o la mujer se está poniendo esa vestidura voluntariamente. ¿Por qué voluntariamente? ¿Qué le lleva a hacer eso? Que quiere ser o actuar como mujer, o ser o actuar como varón, y el texto está condenando eso y está diciendo: no, la mujer no debe poder ni querer ser ni actuar como el varón, y el varón no debe actuar como la mujer. Esa es otra de las enseñanzas que está detrás de Deuteronomio 22:5. Sino que el varón se debe esforzar por ser varón y la mujer se debe esforzar por ser mujer. Por eso decíamos al principio que lo que el Señor pone en los niños es el germen. No pone una varonilidad total, completa, ya solidificada. No, es el germen que debe ser moldeado. Y esta es la razón por la que podemos decirle a esos varones que tienden al homosexualismo: no, tú debes mortificar esas cosas que sientes. Porque el texto manda que el varón debe ser varón, actuar como varón, y no debe actuar como mujer, y viceversa. El varón no debe esforzarse por no actuar como mujer, y la mujer debe esforzarse por no actuar como varón. Y todo esto, ojo, todo esto a pesar de nuestra debilidad pecaminosa y de nuestra educación paternal mundana. Porque como decíamos en la parte anterior, tanto las mujeres como los varones, las mujeres fueron criadas y formadas como hombres. Y los varones, les voy a demostrar a medida que vamos avanzando, fuimos y estamos siendo formados como mujeres. Y debemos luchar contra eso. Ahora bien, este término varonilmente no ocurre en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Por eso la exclusividad de su significado. Este término varonilmente no ocurre en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, pero sí ocurre en la Septuaginta, es decir, en la versión griega del Antiguo Testamento. Y este se encuentra en Josué 1, 6 y 7. Texto que ustedes se saben de memoria. En cuanto lo empiece a leer, ustedes lo van a recordar. Dice el texto: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Dónde dice ahí varonilmente? De hecho, dice un montón de veces.
La palabra que se tradujo en esta versión castellana nuestra como valiente es el mismo término griego que 1 Corintios 16:13 tradujo como varonilmente. En otras palabras, es como que el texto diría: esfuérzate y sé varonil. O, de hecho, otras versiones traducen: esfuérzate y sé hombre, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que daría. Solamente esfuérzate y sé muy hombre para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Miren que aquí no se está refiriendo a fuerza física. ¿Se dan cuenta que este ser hombre está en el interior? Porque este ser hombre lo requiere para hacer conforme a toda la ley que el Señor mandó a Moisés. Y luego dice el 9: mira que te mando que te esfuerces y seas hombre. Qué interesante, ¿no les parece? Miren que claramente ya nos está estableciendo entonces el modelo de lo que es ser humano. Dios mismo, miren, ya no dice el apóstol Pablo para los que malamente no creen en la inspiración de la Escritura y tienden a cuestionar a los apóstoles. Es que eso no lo dijo Jesús, lo dijo el apóstol, cosa que está mal. Aunque lo haya dicho el apóstol, es inspirado y es la palabra de Dios y debemos creerla. Pero aquí Dios mismo le dice a Josué: miren, no es un hombre, es Dios desde el cielo le dice a Josué: esfuérzate y sé hombre. Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé varonil. Dios le dice a Josué: esfuérzate, pórtate como hombre. Y si Dios lo dice, hermanos, ahí hay mucho que aprender. ¿Me explico? Ahí hay mucho que aprender. Pero, qué machista suena eso, ¿no? Para los oídos entrenados en la falsa igualdad de género y el feminismo, ¿no? Eso de, que tienes que ser hombre, suena muy machista. No, eso ya no se le debe de decir a los niños porque se les trauma. No, es que se les crean falsas expectativas y que ellos no van a poder cumplir. No. Ese es el punto aquí. El Señor está estableciendo una expectativa para todo varón y está diciendo: tú la debes llenar. Dice en este sentido el pastor puritano Albert Barnes, cito: esto, o sea, ser valiente o ser hombre, esto significa caracterizarse masculinamente o varonilmente o valientemente. Significa mostrarse a sí mismo como hombre, lo que es no ser un cobarde o tímido o atemorizado ante los enemigos, sino ser audaz y valiente. Nosotros tenemos una frase de uso común: ser un hombre o pórtate como hombre, lo que significa no ser débil, no ser cobarde. Terminar así. Miren, hermanos, cómo ya desde 1600, 1700 ya existía esta frase de pórtate como hombre. El puritano nos está diciendo entonces que portarse varonilmente es mostrarse a sí mismo como hombre, es decir, no ser cobarde, no ser tímido y no estar atemorizado ante los enemigos, que es ser varonil
es ser audaz, dice, es ser valiente. Miren las características, pues, que el pastor puritano nos da de la masculinidad. 1, valentía. 2, no ser cobarde, por contraste. 3, no ser tímido. 4, no atemorizarse o aterrorizarse ante los enemigos. 5, ser audaz, o lo que nosotros decimos, aventado. Quiero hacer la aclaración de esto de atemorizarse ante los enemigos. No se refiere a que el varón nunca debe tener miedo. Todos tenemos miedo y lo tendremos. Aquí está hablando de aterrorizarse y caer al suelo temblando, pidiendo a su mamita porque está enfrente de sus enemigos. ¿Sí me explico? No. Es que ahí está la diferencia. Portarse como hombre es que yo puedo temer, pero tengo que portarme como hombre. ¿Me explico? Por eso se expresa de esa forma, porque mi inclinación pecaminosa o mi instinto carnal, lo que ustedes quieran, tenderá al temor, a la cobardía, pero ahí es donde, por eso el texto lo manda, y por eso el Señor le dice a Josué, ¿ustedes creen que será que el Señor sabe que todos los varones tienen natamente ese sentido de ser bien valientes y así? No, el Señor sabe que en nuestra naturaleza caída vamos a tender a la cobardía. Por eso el Señor le dice a Josué así, sé hombre. No le está diciendo, bueno, yo sé que tú eres bien hombre, nada más te digo que le eches ganas. No, miren, le está diciendo, tú vas a tender a sentirte amedrentado y vas a tender a la cobardía, pero te digo desde ahora, tienes que ser hombre. Vas a tal vez sentir como que te quiere llegar el temor, pero tienes que ser hombre. Pero miren cómo el mundo dice, por otro lado, que un hombre blando es mejor que un hombre rudo, dicen ellos. No, ya no se debe de decir esa frase de los hombres no deben llorar. Bueno, tampoco significa que los varones nunca lloran, no, si lloramos, pero no por cualquier cosa, ese es el punto. ¿Sí me explico? Y tal cosa no es cierto que deba ser al revés, es decir, que el varón sea un macho, sino que el varón no está diseñado para ser cuidado, sino para cuidar. Obviamente cuando llega a su edad. No está diseñado para ser cuidado. Mientras es niño ha de ser cuidado. Pero cuando llega a ser hombre, por eso a partir de cierta edad se le llama ya no joven, se le llama hombre. Porque llega a una edad en donde ya no necesita ni debe, ni no es cuidado, ya es o debe ser un hombre. Ya ahora, a partir de ahora ya no es cuidado, ahora él debe cuidar. No está diseñado para ser defendido por su mami hasta los 25, 30 o 40 años, sino para defender a su familia. Pero portarse varonilmente, según el texto, no significa ser tosco o ser áspero, sino en ese sentido significa ser fuerte, ser firme, significa ser valeroso,
significa ser audaz. Portarse varonilmente significa ser resistente ante la adversidad. Portarse varonilmente significa no quebrarse ante los embates del enemigo. ¿Por qué no se debe quebrar? Porque tiene algo muy importante que proteger: su familia. Y si se quebra él, entonces se va a quebrar. ¿Me están siguiendo? Y esta, como pueden ver, es principalmente una fortaleza interna. Sí, el varón será más fuerte físicamente, pero esta varonilidad de la que habla el texto, si se fijan, no es externa, sino es principalmente interna. En las dificultades que se enfrentan en el día a día. Por lo que ser varonil entonces no significa ser violento. Ser varonil no significa ser iracundo, sino al contrario. Ser violento y ser iracundo es ser débil. Ser violento e iracundo es una manifestación de debilidad. ¿Por qué? Porque no tiene la más mínima fuerza ni para controlarse a sí mismo. Es un hombre débil. Ser macho no es bíblico. Ser bravucón no es bíblico, ni mucho menos ser agresivo y violento, eso no es bíblico, eso es ser perverso. Pero ser varonil es todo esto que hemos expresado, es ese valor, esa audacia, esa firmeza, esa resistencia, ese ser valeroso y no quebrarse ante las cosas que vienen en oposición. Porque insisto, ser bravucón, ser agresivo o violento no es ser varonil, eso es ser un perverso. La Escritura entonces nos manda ser varoniles. Pero, ¿cómo se llega a ser varonil? Bueno, para responder esa pregunta pasemos a nuestro siguiente punto, que es ¿cómo se llega a ser varonil? El error y gran pecado del varón es usar esa fuerza y determinación que Dios le ha dado, convirtiéndola en bravuconería, en agresividad y en violencia. Ese es el error fundamental del varón en ese sentido. Y aún peor, es encaminarla en la dirección equivocada, es decir, contra su esposa y contra su familia. Eso es lo peor, a lo que se puede degradar el modelo que Dios dio de la firmeza y la determinación de ser un varón. Eso es lo peor que puede pasar. Y es por eso que el mundo teme a la reafirmación de la masculinidad del diseño divino y lucha contra ello. Porque dice, es que si los formamos como hombres, se van a volver violentos, agresivos contra su esposa y contra sus hijos.
No, eso es una degeneración perversa y pecaminosa de la determinación y firmeza que Dios dio al varón. Es una degeneración, una corrupción, una perversión del bien. Y el mundo teme a eso y piensa que si formamos e instruimos a nuestros hijos como varones, entonces se convertirán en eso, en violentos, en agresivos o golpeadores de sus esposas o sus hijos. Este mundo teme enseñarle a un chico a ser varonil porque teme que se vuelva tosco, teme que se vuelva grosero, incluso que se convierta en un psicópata violento. No les enseñen eso porque se va a hacer un psicópata, asesino serial. Quiero decir entre paréntesis que si de por sí las feministas ya están difundiendo el discurso de que el varón es violento por el solo hecho de ser varón, imagínense lo que dirían al oír que el varón debe ser enseñado a ser varón. Y por lo tanto, entonces, esto el mundo y la sociedad actual no lo enseñan, y el evangelicalismo incluso, que se dice ser cristiano, tampoco. Sino que aún más, incluso los que tratan de enseñarlo, lo hacen sin la guía de la Escritura. Es decir, no lo enseñan correctamente, sino que enseñan estas cosas conforme a los conceptos y las definiciones del mundo. ¿Qué dice el mundo que es ser hombre? Esto, pues esto también lo enseñamos en la iglesia. ¿Sí me explico? No se toma la Escritura como guía para definir qué es un varón, qué es una mujer. Pero ¿cómo pues entonces un varoncito llega a convertirse en un hombre varonil? Principalmente por la gracia de Dios y la enseñanza de su Padre. Principalmente por la gracia de Dios y la enseñanza de su Padre. Dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 4, Proverbios 4:1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. ¿Se fijan? Y estad atentos para que conozcáis sabiduría. ¿Quién enseña aquí? El Padre. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Y dice el verso 11: por el camino de sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Observen entonces que es el Padre, el varón, el creyente padre, que debe enseñar cordura a sus hijos. Y miren también cómo dice el texto que el padre en el versículo 11 no pregunta a sus hijos si quieren que los enseñe, sino que les dice: por el camino de sabiduría te he hecho andar. Por veredas derechas te he hecho andar. No dice, pues te pregunté si estabas de acuerdo, si querías ir conmigo. No, dice, yo te hice andar. Miren la autoridad del Padre también y el trabajo que hace. No pregunta, sino toma su lugar y empieza a presionar, a empujar a sus hijos varones a que se conviertan en varones. El Padre
debe poder enseñar a su hijo a ejercer y desarrollar su varonilidad y a controlarla y ponerla bajo dominio. ¿De quién va a aprender el hijo a ser varonil? Número 1, de su padre. Su padre instruido en la Escritura. Aprenderá de su padre. Bueno, y en una forma muy básica, aunque su padre fuera incrédulo, aprenderá la varonilidad de su padre. Es el padre entonces el que debe enseñar a su hijo a ejercer y desarrollar esa varonilidad, pero también lo debe enseñar a controlarla para que no se convierta en violencia. El padre debe enseñarle a ponerla bajo dominio para que no se convierta en abuso. ¿Me explico? El sentido varonil, escuchen todos y sobre todo las madres, el sentido varonil de ser intrépido que se ve en los niños desde que son pequeños, desde que empiezan a correr y andar para todos lados, se les ve ese sentido varonil que es distinto al de las niñas. Las niñas aún se comportan diferente desde pequeñitas. Ellas no andan como locas, dando maromas, corriendo por todas partes, y si lo hacen algo medio extraño, pero ellas son más tranquilas, son más calladas, juegan juegos distintos, a menos que desde pequeñas no se les haya enseñado ninguna distinción y se les haya aventado a jugar luchitas con sus hermanos, pero de entrada son naturalmente distintos. Pero ese sentido varonil del varón desde que es niño, de ser intrépido, de ser audaz, aún de ser terco si quieren, y hasta competitivo, no debe ser censurado ni reprimido del todo, sino que debe ser afinado, debe ser encauzado y debe ser controlado. ¿Y quién va a hacer eso? Su padre. Porque esa intrepidez que tiene, en cierta manera innata, le va a ser necesaria para que sea industrioso en el futuro. Eso de ser audaz, le va a ser necesario, hermanos, para que cuando sea grande no sea temeroso, sino que sea decidido. Eso de que es terco cuando es niño, hay que encauzarlo, hay que afinarlo, porque le va a ser útil cuando sea grande para que sea perseverante y no se derrumbe al suelo a la primera que lo rechazan o que no le salen bien las cosas. Todas esas características están ahí, decíamos, como germen y deben ser encauzadas, deben ser afinadas, deben ser enseñadas a utilizar por parte de su padre. Quiero decir entre paréntesis que parece ser una característica peculiar del ser humano, pero principalmente de la mujer, que cuando algo le causa problemas, tiende a eliminarlo todo por completo. Lo tira, lo desecha completamente. Algo le causa problemas, quítenlo completamente, se va. El varón debe, en ese sentido, aprende a ser tolerante, lo repara, lo acomoda y no lo avienta. Ese es el más. Pero ahí es donde el padre debe entonces lidiar con el carácter nato de su hijo, debe encauzarlo, debe enseñarle a dominarlo, debe afinarlo, es decir, afinarlo en el sentido de quitarle toda impureza, afinarlo como se afina el oro, se mete al horno para quitarle toda impureza a ese carácter, para quitarle todo lo malo, limpiarlo y que quede la parte buena de esa
ese carácter natural. Pero, por otro lado, la mujer también debe comprender esto claramente a la luz de la Escritura, para que no se oponga a la instrucción de los hijos varones. La mujer también debe entender esto, esta tarea del varón, de su esposo, para que ella no se oponga cuando su esposo entonces comience a tratar, a formar, a encauzar a sus hijos varones. Porque es muy común que la mujer se oponga a estas cosas. Es muy común que el papá, por ejemplo, quiere poner a su hijo a trabajar y la mujer dice: ay, no lo levantes, pobrecito, está cansado. Apenas son las 11 de la madrugada y ya lo quieres levantar a trabajar. No, dígalo que descanse. Ya trabajó mucho. ¿Me están siguiendo? Pero nótenlo, la mujer tiende a hacer eso, ¿sí? Tiende a sobreproteger a sus hijos. Sobreproteja a sus hijas, porque sus hijos varones tienen que aprender a protegerse solos y a proteger a otros. Cuando obviamente llegan a la edad el papá quiere enseñar a su hijo a usar herramientas y la mamá dice: ay, no, qué peligroso, no le enseñes eso porque si agarra el taladro, no, ¿qué va a pasar? ¿Sí o no? ¿Y saben qué es lo perverso de esto? Que muchas veces se forja en el varón un carácter débil y temeroso con tal de que su mamá esté tranquila. ¿Sí me siguen? Como el papá sabe que la mamá se va a poner con los pelos de punta si lo pongo a trabajar, si lo traigo y si lo pongo a hacer esto, pues mejor no le enseño para evitarme problemas. Y que su mamá esté contenta y que esté tranquila, para que no se esté comiendo las uñas y no esté preocupada, pues bueno, mejor no le enseño. ¿Y cómo crece ese niño? Miren sobre todo madres, se forja en el varón un carácter débil y crece como un varón temeroso, porque nunca se enfrentó a esas cosas. ¿Y por qué no se enfrentó? Porque no lo enfrentaron con tal de que su mamá estuviera tranquila y en paz y no padeciera ningún exabrupto de preocupación. Por esa inclinación sobreprotectora que tiene. No me imagino, más bien, no se imaginan ustedes a las mujeres de la época de la nación de Israel cuando los padres tenían que enseñar a sus hijos varones a usar la espada. Cuando los padres tenían que enseñar a sus hijos varones a usar la lanza y a usar el arco. ¿Qué habrían hecho ustedes si hubieran estado en aquella época? Ay, no le enseñen. Eso está muy filoso. No, que no lo vaya a agarrar a mi hijito, porque no se va a cortar. Sí, pues y cuando era la hora de ir a la guerra, era el primero que iban a matar. Porque nunca quiso que le enseñara. Prefirió satisfacer su temor y estar tranquila, malformando a su hijo, y después el daño se lo hizo a su hijo. O pregunta, ¿acaso no se dieron cuenta de que era un mensaje feminista
ese que se plasmó en las películas para niños, donde el niño era un niño muy blando, un niño muy tierno, que no podía ni quería ser ese guerrero como su padre rudo, y su padre tiene que terminar aceptando que su hijo es diferente, que no es ese guerrero rudo que él quería que fuera, y que pues no es lo suyo llenar la expectativa varonil de su papá, y el papá y todos tienen que aceptarlo. ¿No se dieron cuenta que ese era un mensaje feminista? Porque eso es lo que enseñan las caricaturas ya últimamente. Hay un estereotipo de varón macho que tu papá quiere que llenes, pero no tienes que llenarlo. Si tú eres diferente y a ti no te gustan esas cosas de hombres rudos, no tienes que hacerlo. ¿Qué está haciendo el mundo? Está instruyendo a nuestros hijos varones a, no seas como tu papá espera que seas. Sé débil como seas. Si tú eres débil y no te gustan esas cosas, no le haces, está bien. Tú cabrás en otro campo. Ahora, es una realidad en cuanto a las profesiones, eso es cierto. Es decir, si el papá quiere que sea herrero y el niño le salen mejor las matemáticas, pues eso es otra cosa. Pero eso, noten que esto no es un asunto de carácter, es un asunto de oficios. Estamos hablando del asunto de carácter. ¿Están siguiendo? Del ser hombre, del ser varón, del ser firme. Pero ahí está el engaño de la dialéctica. Se nos presenta como si fuera un tema de oficios o profesiones para hacernos pensar que, o revolverlo con la idea de la varonilidad firme, para que entonces cambiemos una por la otra. ¿Sí me explico? Le demos la misma respuesta o resolución a las dos cosas. Deben saber, escuchen con atención, deben saber que la inclinación natural del varón a obtener la aprobación de su padre obedece al diseño que Dios puso en él para que fuera formado varonilmente por parte de su padre. Voy a repetir eso. Deben saber que la inclinación natural del varón a obtener la aprobación de su padre obedece a un diseño de Dios. No es un accidente, ni es un error, ni una debilidad en su carácter. No, es un diseño que Dios puso en el hijo varón para que él pudiera ser formado por su padre de manera varonil. ¿Me explico? Porque si Dios no hubiese puesto esa inclinación en el varón de buscar la aprobación de su padre, de buscar la aprobación paterna, entonces no le importaría lo que piense su padre de él, si llena o no llena sus expectativas. Pero ¿por qué le importa lo que su padre piense de él? Porque Dios puso eso. ¿Y para qué lo puso eso el Señor? Para que su padre fuera el modelo y su padre fuera el moldeador de su carácter varonil. Pero ahora el mundo también está criticando eso. Ahora el mundo también está diciendo, está mal que tú vivas esperando la aprobación de tu padre. No, supéralo, déjalo, él nunca te va a aprobar, él nunca te va a aceptar. Pero todo esto para decir, no cambies, solo hazte a la idea de que nunca te va a aceptar, pero no cambies, sigue siendo lo que tú quieres. Pero este instinto Dios lo había puesto para que el varón tendiera al cambio, para que el varón procurara llenar las expectativas de su padre sobre lo que debe ser un varón. ¿Me explico? Y de hecho,
Puede sonar, hermanos, para las mujeres, puede sonar muy tonto, pero esta es la raíz de muchos traumas varoniles. Esta es la raíz de muchos traumas en los varones. El llenar la expectativa de su padre. Luchar contra ello. Por no querer hacerlo o no hacerlo. No sé si me explico. Y a pesar del gran esfuerzo que el mundo ha hecho para liberar, entre comillas, a los jovencitos de las expectativas de los padres, la realidad es que la Escritura tiene expectativas para nosotros como sus hijos, como padres y como cristianos. Así que las expectativas no son malas. No, porque Dios tiene expectativas de nosotros. ¿Sí o no? Dios tiene expectativas de lo que debe ser un cristiano. Dios tiene expectativas de lo que debe ser un padre. Dios tiene expectativas de lo que debe ser una madre. Dios tiene expectativas de lo que debe ser un hijo, así como Dios tiene expectativas de lo que debe ser un varón. Y tenemos que llenarlas. No tenemos que evitarlas, ni liberarnos de ellas, entre comillas. Para ser originales, para ser como somos, dicen. El Padre entonces, por este principio que Dios pone, se convierte en el patrón de lo que debe ser un hombre para su hijo. Por eso se llama figura paterna. ¿Sí? El padre varón se convierte en el patrón de lo que debe ser un hombre para su hijo. Y por eso se llama figura paterna. ¿Y saben ustedes? Porque otra vez es un diseño que Dios puso. ¿Saben ustedes que esa es la razón por la que hay una etapa en donde los niños ven a su papá como el mayor de los superhéroes? Esa es la razón, no es un delirio de locura que le pegó al niño. No, Dios lo diseñó así para que su padre fuera el modelo a seguir. Por eso ahí tenemos a los niños peleándose unos a otros. Mi papá es esto. No, pues mi papá es esto otro. Mi papá tiene esto. No, mi papá tiene lo otro. ¿Se han fijado? ¿Por qué es eso? Porque Dios lo puso aquí. Porque su padre ha de convertirse en el modelo de lo que él debe ser. Y por eso, ya cuando crece y dejó de ser moldeable y maleable, se le quita eso. Desaparece y su papá dejó de ser el héroe. Y muchas veces se convierte en el villano. Pero eso es otra cosa. Así, una de las formas en que de manera natural e incluso innata el padre entrena a su hijo en la varonilidad es dándole tareas de varones. Una de las formas en las que aún de manera natural, es decir, el padre no se pone a decir, ¿cómo crío a mi hijo varonilmente? ¿Qué haré? Le voy a poner a hacer. No, ni siquiera se pone a pensar eso. Simplemente, casi de forma innata, lo pone a hacer tareas de varón. ¿Sí o no? Entrena a su hijo en la varonilidad, dándole tareas de varones. ¿Cómo lo entrena? Desafiándolo. Incluso hasta de manera informal o hasta en juegos lo desafía. ¿Cómo entrena a su hijo en la varonilidad? Le exige cuentas. Ya está la mamá defendiéndolo. No, déjalo. No, es que estaba muy ocupado, no podía, esto, el otro. No. Es que el padre de manera natural le va a exigir cuentas a su hijo. ¿Para qué? Para que sea responsable. Y muchas veces podrá parecer o sonar injusto, pero es parte del entrenamiento
tonto, válgame la expresión. Tiene que aprender a dar cuentas aun cuando pueda ser injusto que se le exijan esas cuentas, porque en su trabajo no le van a exigir cuentas siempre de manera justa. Y todos los que de ustedes trabajan saben que esto es una realidad. El varón entonces formará a su hijo en la varonilidad, exigiéndole cuentas y resultados. Es decir, también lo formará presionándolo. La manera en que lo formará es sacándolo de su estado de confort, presionándolo y empujándolo a hacer incluso lo que no quiere hacer. Y así se va forjando al varón. Pero miren cómo la mujer de manera natural no está capacitada para dar esa clase de entrenamiento. Porque podemos decir, no tiene el corazón para hacer eso. Véanme la expresión, tiene corazón de pollo para hacer eso. Estas suelen ser las cosas en las que las mujeres normalmente tienden a impedir que se forjen en sus hijos y entonces los convierten en niños mimados. Pero por eso, miren, en la infinita sabiduría de Dios, Dios dio a un hombre y a una mujer en el matrimonio para que las madres criaran a sus hijas, niñas como mujeres, y los varones criaran a los hijos como varones y no al revés. Dios puso un padre y una madre no para que el padre hiciera a su hija hombre y para que la madre hiciera a su hijo mujer. No, sino para que el padre se encargara de formar a los varones y la madre se encargara de formar a las niñas. Y en este sentido, debo aclarar que los varones, de manera innata, es decir, no necesitan ser cristianos para ello. ¿Me explico? El varón no necesita ser cristiano para tener esa actitud innata de formar y presionar a su hijo. Porque miren a las generaciones atrás. Los padres impíos, incrédulos que formaron a sus hijos hombres trabajadores y eran impíos. Mientras que las mujeres de manera natural tienden a formar mujeres sin que lo quieran y sin que lo sepan. Por eso cuando toman a su hijo varón y quieren formarlo sin que lo quieran y sin que lo sepan, tienden a formarlo más como mujer que como varón. Tenderán a formar en ellos eso. Pero ahora, un mal añadido es que lo que se tenderá a formar es el modelo de varón o el modelo de mujer en el que ellos mismos fueron moldeados. Si es que no logran deshacerse de ese molde. Pero el varón tenderá a formar al varón como él fue formado y la mujer como ella fue formada. Y si ella fue formada como hombre, va a seguir transmitiendo ahí la hilerita, ¿sí me explico? De generación en generación. Por eso las mujeres creyentes deben, y los varones también,
debemos cortar con esa línea de malformación en la que fuimos mal formados por nuestros padres y empezar a formar a nuestros hijos en una nueva generación de varones bíblicos y mujeres bíblicas. Porque una mujer formando a un varón no es un modelo natural. No solo porque la mujer carece de las características naturales del varón, sino porque tenderá a formar, en el mejor de los casos, a un varón conforme a su sentido femenino, por no decir feminista, de lo que le gustaría que fuera un varón. Y no se diga si ella es una mujer brava y dominante, que hasta se impone sobre su marido. Y observen qué contradicción y qué calamidad. Primero, ahí está la señora brava y dominante, no solo impidiendo al padre que forme, presione y regañe a su hijito consentido, sino que aún más, ella se esfuerza por modelarlo como un varón dócil, es decir, que sea dócil con ella, que ella lo domine, un varón dócil y sin carácter. Y luego su hijito consentido, que ella lo formó, esa señora brava y dominante, lo forjó, crece, se casa, si es que lo hace. Y luego anda la señora angustiada y se pregunta por qué su nuera mangonea a su hijo y su hijo se deja. Ay, me cae gorda mi nuera, porque mira, mangonea a mi hijo. ¿Y por qué se deja? Se pregunta por qué su nuera le grita a su hijo, le manda a su hijo, y su hijo nada más dócilmente se agacha. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo que por qué? Porque así lo crió usted. Es su culpa, señora. Es su culpa de que su hijo sea mangoneado por la mujer y que la mujer lo mande y lo traiga como chancla. Que le grite y le diga y el hijo nomás, sí, y no vas a ir con tu mamá. No, pues no vamos. O ve tú, yo no voy. Bueno, está bien. ¿Por qué se agacha? Porque su mamá le enseñó que las mujeres mandaban. Con su actitud brava, dominante sobre su esposo, le enseñó a su hijo que aquí las mujeres mandan. De manera informal le estaba diciendo, el día que tú te cases, tú tienes que hacer eso. Así que usted es responsable de eso. Pero es que le tocó una mujer manipuladora, dirá. Sí, y usted crió a un hijo para ser dócil y fácilmente manipulable, temeroso, indeciso. Eso es lo que usted forjó. Cuando usted lo mangoneaba a placer y por placer. Porque usted tenía el mando en su casa. El hijo varón, deben saberlo. El hijo varón se acostumbra a ver a su padre mangoneado e irrespetado por su madre. Se acostumbra a ver cómo su madre es la que ordena y se impone en casa y aprende inconscientemente que ese es su destino cuando él se casa. Dígale todo lo que quiera, no hijo, tú vas a mandar en tu casa, así, 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 pero cuando llegue a su casa, él va a hacer lo que vio que usted hacía con su papá.
Y si somos sinceros, los varones, y nos acordamos de nuestro papá, hermanos, vamos a encontrar que esto es verdad. Pasamos o vivimos por esas cosas y decimos, sí, yo veía que mi papá hacía eso, le pasó eso. Pues bueno, pues yo, ni modo, yo también. O si él aguantó, pues yo también. Ni modo. ¿Me explico? Y luego todavía encima la señora dominante ponía a sus hijas a que mandaran a su hijo varón, ponía a sus hermanas a que lo mangonearan y hasta que lo golpearan o lo corrigieran. Y ahora se sorprende por qué su hijo deja que lo mangonee su esposa ahora que se casó. Usted crió a un hombre débil y sumiso. Lo entrenó en la obediencia y la sumisión a la mujer. ¿Y ahora se queja? Es que porque no viene mi hijo a visitarme, la mujer no lo deja. Eso es lo que usted crió. Eso es lo que usted formó. Observen pues cómo la ausencia paterna en la formación de los varones es como hacer hamburguesas sin carne. Les falta la parte central de la figura paterna. Y aunque esa se suele sustituir con un sustituto de carne de soya o cualquier otra cosa vegetariana, no es lo que debe ser un varón bíblico. Y ahora quiero concluir este segundo punto, solo este segundo punto, con algunos datos alarmantes. Contrario a lo que el mundo piensa, y tal vez lo que algunas de ustedes mujeres también temen, las estadísticas demuestran que cerca del 90% de los psicópatas asesinos eran hombres cobardes, reservados y reprimidos. Porque el mundo piensa que eso es al revés, que los asesinos seriales eran los bravucones, violentos, malvados. No, las estadísticas dicen que el 90% de los psicópatas asesinos en su vida normal eran hombres cobardes, hombres reservados, hombres reprimidos. Y lo más escalofriante de estas estadísticas es la espeluznante sorpresa de saber que algunos de los peores psicópatas fueron niños sometidos por una madre perversamente dominante. Ahora, ¿saben ustedes que más del 90% de los tiroteos y asesinatos de adolescentes en las escuelas de Estados Unidos, ya ven que eso es muy común, más del 90% de esos tiroteos y asesinatos no son perpetrados por los chicos abusivos y bravucones de la escuela, sino son perpetrados por los niños tímidos, los callados, los que nunca se defendieron? Véanlo. Eso está comprobado. Pero el mundo y muchas madres quieren formar niños tímidos, agachados, sumisos, que no se defiendan. Esto debe demostrarnos que los modelos feministas del varón dócil y maleable para con la mujer no son buenos, ni siquiera en el mundo. Y aquí quiero volver
hacer la aclaración de que portarse varonilmente, ¿sí?, ciertamente no significa ser un hombre violento. Más bien los datos nos dicen que el no portarse varonilmente incluso podría fomentar un hombre violento el día que él explote. ¿Me explico? Los datos nos dicen que el no portarse varonilmente incluso podría fomentar a un hombre violento el día que éste explote. El joven varón debe manifestar su firmeza y valor. Y para esto tiene a su padre, no solo para que le enseñe cómo hacerlo, sino para que lo encauce y para que sea su padre el que evite que este valor y esta firmeza se convierta en violencia y agresividad. Para eso tiene a su padre. Y por eso, miren cómo de manera aún innata los hijos tienden a hacerle caso a su padre, y cuando su madre les dice, ándale mijito, que aquí, que allá, pero el padre llega y les dice con firmeza, tiende más a hacerlo. Hay algunos que hacen lo que quieren, pero de manera general, ¿sí me explico? Es el padre entonces el que debe dominar ese carácter de su hijo cuando empiece a salirse de proporciones. ¡Ey! Cálmate, eso no está bien. Tienes que ser firme y tienes que ser decidido, pero no debes ser grosero. ¿Me explico? Tienes que hacer valer tu punto, pero no tienes que ser tosco. No tienes que ser tosco con tu hermana. No tienes que hablarle así a tu madre. ¿Me explico? El término griego que en nuestro texto inicial se tradujo como esforzaos, en inglés se tradujo como sean fuertes. Lo que claramente significa ser firme, ser determinado. El padre ha de enseñar a su hijo, pues, cordura, nos decía el proverbio. La cordura en toda expresión de masculinidad. Es decir, debe expresar su masculinidad con cordura, en los límites de lo correcto. Ser firme y determinado, repito una vez más, no significa ser agresivo, ni significa ser violento, sino, entre otras cosas, significa ser decidido, ser industrioso. Porque noten que, en general, es el varón el que inventa, es el varón el que construye, es el varón el que emprende, por lo general. Ser firme y determinado significa que debe ser constante, debe ser responsable, debe ser hombre de palabra. Y esto es muy importante hoy en día, hermanos, donde ya no existe la palabra. El varón debe ser forjado para decir sí, que es un hombre de palabra. Eso todavía la generación anterior o la anterior a esta todavía lo valoraba. Hoy en día ya no existe eso. Antes la palabra valía. Ahora ya, noten, aún en contraste y otra vez se ha estereotipado esto como algo malo, pero no se ha dicho que cuando el hombre no sostiene su palabra es como la mujer. Porque lo natural en la mujer no es esa firmeza de sostener su palabra. Lo natural. Digo, no es que las mujeres no sostengan su palabra, sí lo hacen. Pero es el varón el que decididamente debe sostener su palabra. Debe ser hombre de palabra.
Y su padre debe enseñarle a hacer eso. Tú dijiste que ibas a hacer eso y lo tienes que cumplir. Pero ahí no debe salir la mamá al rescate. Ay, no, déjalo, pero es que mira que estaba haciendo esto otro. No. Tiene que formarse en que si él dice sí, es sí. Tiene que forjarse un hombre que cuando diga te pago tal día, te pago tal día. Que cuando diga te entrego este día, te entrego ese día. Un hombre que es seguro y que es confiable. Porque para que sea seguro, o más bien, porque para que se pueda casar, tiene que ser seguro y tiene que ser confiable. Porque ahorita dijo sí, acepto. Y luego dice no. ¿Qué clase de hombre es ese? ¿Me explico? Ahorita dice sí lo hago y luego, no, es que no alcancé. Me entretuve acá. ¿Me explico? Pero las hijas de Eva quieren un hombre débil. Quieren un hombre que ellas puedan manipular, que ellas puedan controlar. Las mujeres que se conducen por la carne y este espíritu de la época quieren hombres blandos, quieren hombres maleables y sumisos que las comprendan, entre comillas, que las apapachen, entre comillas, que complazcan sus caprichos y que para nada se defiendan de sus injusticias. Les iba a poner un ejemplo, pero ya no tengo tiempo, hermanos. Pero cuando los han formado así, débiles, maleables, blandos, sumisos, miren, qué ironía. Cuando las mujeres mundanas han formado varones así, o los tienen así, irónicamente pierden luego el interés en ellos. Se esfuerzan por exigir un varón blando, maleable, sumiso, pero cuando lo tienen, pierden el interés. Y luego los menosprecian. Podrá no siempre ser bien recibida la firmeza, sin embargo, debe ser una virtud y una cualidad natural del varón, así como la virtud natural de la mujer debe ser un carácter dócil y apacible. Pero alguno dirá, ¿y qué puedo yo hacer? Yo que en la providencia del Señor, el Padre de mis hijos no está con nosotros. Para responder a esta pregunta, hermanos, quiero pasar a mi tercer y último encabezado y voy a ser un poco más breve, hermanos, en esto. ¿Qué debo hacer si por la providencia del Señor, la razón que sea, no hay un padre que sea la figura paterna para mi hijo? Escuchen el consejo de la Escritura, se los leo. Hechos 16, 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Está ahí. Miren la situación de nuestra hermana Eunice. Ella se había casado con un gentil incrédulo.
Pues la palabra que aquí en nuestra versión castellana dice griego, se refiere, es la manera en que los judíos llamaban a todos los que no eran judíos, o sea, gentiles. Entonces aquí está nuestra hermana Eunice, que se había casado con un gentil incrédulo, probablemente antes de conocer al Señor, pero tuvo un hijo de él y ella deseaba que su hijo fuera instruido en el Señor, y por qué no, varonilmente también. ¿Y qué hizo? Dijo, pues ya que no tengo marido, pues entonces, pues yo lo voy a criar. Que Dios me ayude, y casi nomás le hace así. Que Dios me ayude y que la santa, ¿sabe qué? Hermanos, eso es una moneda en el aire, como hemos dicho. ¿Qué hizo nuestra hermana Eunice? Entregó a su hijo a la tutela de un creyente verdadero y siervo del Señor, para que lo tomara y complementara su formación. El texto no nos dice si el padre de Timoteo vivía aún o ya había muerto. Algunos se inclinan a pensar que ya habría muerto, otros que no. Pero en cualquiera que haya sido el caso, si hubiese muerto, digamos que sería lo más natural tal vez para el versículo. Eunice dice, yo puedo complementar esta educación, y lo pone en manos de un varón en la iglesia, un siervo del Señor, un creyente verdadero, para que lo tomara y complementara su formación. ¿Por qué decimos esto? Porque noten cómo el apóstol tomó autoridad sobre Timoteo. No fue una invitación, vente, acompáñame, vámonos al viaje acá, y ya luego te regresas y te quedas aquí con tu mamá, pues, como siempre. Es decir, no fue un viaje momentáneo, no. Pablo le tomó para educarlo. ¿Me explico? El apóstol tomó autoridad sobre Timoteo al punto que lo circuncidó. Eso implica la autoridad que tomó sobre él. ¿Se fijan? Y fue tal el acogimiento del apóstol Pablo a Timoteo que luego le llama hijo. ¿Se acuerdan? Pablo acoge a este varón, hijo de una creyente, pero cuyo padre pues no lo estaba formando en el Señor. Entonces Pablo lo tomó, lo educó como a su hijo. El apóstol se lo llevó incluso a otros países y a los peligros que luego el apóstol narra, que peligros aquí, peligros en el camino, peligros en la ciudad, peligros en el mar, peligros en todas partes, y a eso se lo llevó. Y Eunice no protestó ni dijo nada. No dijo, ay Pablo, no, ¿cómo te lo vas a llevar a aquel lugar? Mira cuánto peligro hay allá en aquella ciudad, nos van a asaltar, no, mejor déjamelo aquí. No dijo así. Llévatelo. Pero que hay peligro, tiene que aprender. Tiene que aprender a sortear el peligro. No lo vamos a encerrar en una burbuja. Tiene que aprender a sortear el peligro. ¿Y qué cosechó Eunice de todo eso? Un hijo que luego se convertiría en un prolífico pastor e incluso un autor inspirado. Porque dice el texto, Pablo y Timoteo a la iglesia. Timoteo participó también en la redacción de algunas de las cartas del apóstol.
lo cual lo hace también a él un autor inspirado. ¿Qué obtuvo Eunice de esta práctica? Un pastor prolífico en Éfeso y un autor inspirado. Por lo que, ¿qué debe hacer una creyente cuyo marido no está en casa para que su hijo pequeño o adolescente sea formado varonilmente? Bueno, primeramente es necesario tener claro que, ojo, cuando un padre, por las circunstancias que sean, ha recibido de regreso a su hija en casa, junto con sus nietos, este padre no solo ha asumido de nuevo la responsabilidad de mantener y guiar a su propia hija, sino que también ha aceptado asumir la responsabilidad de criar y educar a sus nietos, a falta de una figura paterna. Estamos diciendo que si la hija, por la razón que quiera, se regresó con su papá a la casa de sus padres, con todos sus hijos, el abuelo es la figura paterna. El abuelo es el que tiene que suplir al padre que no está. Porque no solo le admitió para darle de comer, no, si le admitió en su casa, entonces volvió a su autoridad, a la autoridad del padre, y el padre, que ahora es el abuelo de esos niños que llegaron, ese es la figura paterna y se convierte en el padre de esos. Es su deber formar a esos niños como varones responsables. Eso cae sobre sus hombros, porque él los recibió de regreso bajo su autoridad. Por lo que en esos casos el abuelo debe tomar la autoridad y responsabilidad de la figura paterna. Pero, ¿qué pasa cuando tampoco se cuenta con la figura paterna del abuelo viviendo en casa? Porque estará vivo el abuelo, pero no vive en casa. ¿Qué debe pasar allí? Bueno, entonces debe hacer lo que nuestra hermana Eunice. Debe echar mano de la familia en la fe. Debe encaminar a su hijo, debe dirigir a su hijo, debe enviar a su hijo con los varones de la iglesia. En toda oportunidad que tenga, debe enviarlo a trabajar con ellos, debe enviarlo a que lo instruyan, debe enviarlo a que se les acerque, que esté con ellos, que aprenda de ellos. Debe hablar con algún varón maduro a quien le tenga confianza y decirle: hermano, ayúdenme a criar a mi hijo, a educarlo, regáñelo si lo tiene que regañar, exíjale, póngale tareas. Y si ustedes observan que al enviar a sus hijos con los hermanos en la fe, o acudir al pastor o a los hermanos ancianos por consejo, su hijo se resiste a hacerlo, debe saber que esa resistencia se debe, 1, a su condición caída, y 2, a que ya se acostumbró a la comodidad de no tener a alguien que se ponga firme con ellos. Ya se mal acostumbró, válgame la expresión. Hay mucho más que hablar, hermanos, pero el tiempo se nos ha ido. Esperamos que estas cosas se conviertan en direcciones generales para que podamos criar a nuestros hijos varones. Oremos al Señor.